Se titula Madre solo hay una. Madre solo hay una, y como la mía, la tuya, la suya y cada una de las conocidas y por conocer, ninguna. Y sus enseñanzas son extraordinariamente trascendentes, porque nos enseñan a apreciar un trabajo bien hecho. Si te van a matar, háganlo afuera. Si se van a matar, porque acabo de terminar de limpiar. Porque nos enseñan religión. Mejor reza para que esta mancha salga de la alfombra, ¿eh? Porque nos enseñan a aceptar la lógica. Hace lo que yo te diga porque yo lo digo y punto. Porque nos enseñan el valor de la ironía. Sigue llorando y yo te voy a dar una razón verdadera para llorar. Porque nos enseñan a ahorrar. Guarda las lágrimas para cuando yo muera. Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Debo aclarar, decía, que yo lo escribí con sentido del humor. Hay personas que no tienen ese sentido del humor. La cogen a la letra. No, Ligia, Tu amiga Ligia, ¿qué le pasó? Ligia Cogió me la llamó letra. y me dijo, el único Fogarate que no me ha gustado, y muchas madres están protestando por eso. Bueno, es que el sentido del humor hay que manejarlo. Eso es todo, pura y simplemente. No es que yo piense que todas las madres son así, pero eso es parte del manejo del sentido del humor. De tal modo que me perdonan, pero no hay problema. Bueno, tenemos en la línea a Alberto Sandoval, que es consultor y analista internacional en seguridad estratégica. ¿Oyeron bien? Vamos a entrevistar al señor Sandoval. Hay razones para entrevistarlo, diría yo. Georgie, buenas tardes, señor Sandoval. Gracias, qué bueno que está con nosotros, caramba. Bueno, analista internacional en seguridad estratégica. Muy bien. Un concepto que lo manejamos, no lo manejamos con mucha frecuencia, pero estamos en un momento oportuno porque se están incrementando las acciones bélicas en la Europa oriental, correcto, estoy hablando de la confrontación bélica entre Rusia y Ucrania, y empieza eso a salpicar a otros países, como el caso de Polonia, donde ayer un misil, dos misiles supuestamente disparados por Rusia, han causado, por supuesto, un momento de alarma serio, siendo Polonia miembro de la OTAN. La OTAN llamó la atención sobre ese hecho y le reclama a Rusia tal ocurrencia. Vamos a ver, ¿qué usted opina de lo que está gestándose en esa guerra? Buenas tardes, don Colombo. Y con esa magistral introducción ya me ayudó con quizá la mitad del análisis. Como bien usted puntualizó, esta confrontación bélica, que ya lleva un tiempo considerable, ha tenido 4 puntos. Analistas internacionales también hemos traído con las pinzas, como se dice, los 4 puntos que han tenido. Al inicio, obviamente, el detonante, cuando el minuto, al iniciar la confrontación y las repercusiones producto de los bombardeos. Ese fue el punto neurálgico donde el mundo prestó atención en ese contexto. Luego pasó a lo que era el cruce de información. Para los que conocemos acá en Occidente, estamos, vamos a decir, identificados con un constante bombardeo de los medios, ¿verdad?, que se inclinan para una de las dos naciones, que es Ucrania. Pero en ese punto fue donde la crítica más subió. ¿En qué sentido? Bueno, habían cables informativos donde decían que X cantidad de bajas eran más afectadas a Ucrania y relativamente también para con Rusia. ¿Qué dice esto? Estaban jugando a suministrar información que pueda desviar las atenciones reales sobre este conflicto.
Luego se suscitaron una batería de fake news, así la hemos descrito, donde se presentaron supuestamente en muchos casos, donde tropas rusas que iban invadiendo zonas ya limítrofes a la frontera, hacían actos de barbarie. Y eso llamó poderosamente la atención de los organismos internacionales de cómo era posible que las Fuerzas Armadas, las tropas rusas, estaban realizando este tipo de hechos con civiles. Entonces, todo este contexto ha tenido al mundo atento. Eso ya lo hemos visto cómo ha impactado la economía, la percepción, toda esa zona geográfica, y ha tenido en la palestra, que tenía unos años, vamos a decir en una frecuencia silente, que es la OTAN, como bien en la introducción acotaba el amigo Colombo, y el día de ayer ha sido el pico más alto, donde todas las alertas, las alarmas global por tratarse de la OTAN, se pusieron de manifiesto cuando no se sabía, vamos a decir con el informe oficial, que ya sí, en horas de la mañana, República Dominicana, siendo las 11 de la mañana, fue que se emitió el comunicado oficial, donde decía que fueron unos misiles lanzados para, es decir, bloquear unos misiles de Rusia hacia territorio ucraniano, y los mismos, entonces, con el impacto, provocaron unas pérdidas humanas de civiles en una zona limítrofe frontera con Polonia. Pero eso tuvo una alarma al punto de vista que ustedes revisaron todos los cables de los diferentes ministros de defensa, de que tomasen el artículo 4 de la OTAN para todo lo que en base a eso se pudiera derivar. Es decir, en las últimas 24 horas, si muchas personas no le prestaron la debida atención, el mundo estuvo a un clic de una situación muy catastrófica, pudiéramos decirlo. Claro que sí, por supuesto, Sí. ya lo creemos. Es una situación que ya tiene mucho tiempo en Europa y que ha puesto el mundo patas arriba, no solamente por el conflicto entre dos naciones, sino por un conflicto que ha apuntado muchas veces y amenazado con generalizarse a toda una región, como es el caso de Europa, por las fronteras que Rusia tiene y por la asistencia, la ayuda, el apoyo que ha recibido Ucrania. O sea, es una situación que mueve más de uno y el segundo país por la zona donde está. ¿Qué tú crees que va a ser la solución de ese conflicto que parecía al principio que va a ser una cosa de 10 días y lleva ya 8 meses? Yo tengo una tesis, don Rudy, Ajá. hacia vamos a decir el resumen final de este conflicto, y es que desde mi punto de vista hay un gran perdedor, ciertamente, en esto, y es como bien usted destacó, es la región europea. Uh-huh. No así los países actores que han tenido, vamos a decir, el conflicto, muchos se inclinan hacia el país más débil, el tema armamentístico, otros dicen que Rusia, etcétera, que como Ucrania se abocaba a formar parte de la OTAN para ponerle una base con todas esas características ahí muy cerca hacia Rusia, etcétera. Pero en resumen, considero que este conflicto se va a postergar, considero que las estrategias de las guerras llevan a debilitar al enemigo, pero vemos, en este caso, el país más pequeño que recibe constantemente, como usted bien destacó, don Rudy, recibe apoyo, tiene sistemas muy modernos, vanguardistas, armamentísticos, tecnológicos, recursos, etcétera. Y de poder geopolítico. Geopolítico, exactamente, porque estamos como, la actualidad lo que describe es que estamos realmente en una guerra fría, porque Rusia también ha implementado acciones que ahora en el invierno, ustedes que son conocedores de muchas de esas zonas geográficas, conocen lo que implica eso para otros países, vamos a decir, estos caprichos bélicos. Pero hay una consideración especial. Miren, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Atlántico Norte quiere decir Estados Unidos, Canadá y los países grandes de Europa Occidental. Correcto. Así es. Digamos que en cierta forma eso se justificaba cuando
con la confrontación contra la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia. El Pacto Sí. de Varsovia demandaba una respuesta estratégica. El Pacto de Varsovia era la contraparte de la OTAN. Correcto, la contraparte de la OTAN. Ahora bien, ya el Pacto de Varsovia desapareció. ¿Contra quién se enfoca en el plano estratégico la OTAN? No tenemos claro eso todavía. No contra Rusia. Pero ya Rusia no es un contrincante, por así decirlo. Pero mira. Mire lo que sucede ahí, Colombo, que es que Rusia nunca ha dejado de ser un interés, vamos a decir, fundamental para lo que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y producto de esto, al Pacto de Varsovia, vamos a decir, de componerse, la OTAN en el desarrollo de los años lo que se ha fortalecido, y eso lo sabemos. Entonces, eso es buscando la hegemonía geográfica y para lidiar de que Rusia con su aliado estratégico comercial China, esos acuerdos que son posibles, que usted sabe que en lo que es la geopolítica se hacen análisis de la perspectiva de dónde está una región, una nación y dónde pudiera estar por algunos pasos estratégicos de aquí a 10 años o 15 años. Entonces, eso es lo que ha pasado. Eso es como, bueno, vamos a fortalecer esta organización porque no vamos a permitir que Rusia pueda llegar a ser, que lo fue, pero muy mal gestionado. Fue la primera potencia para la ex Unión Soviética. Lo que pasa es que era algo insostenible y en el tiempo terminó como todos los proyectos que quizás en una etapa tienen fuerza, pero al no ser sostenible ni tener el financiamiento, los recursos, se van desgastando. Entonces, Estados Unidos con eso sí se impone en esa región para con su, vamos a decir, su archirrival estratégico, geopolítico, Rusia. Sandoval, tú que eres un experto en seguridad estratégica, ¿qué está pasando aquí con la violencia? ¿Cómo enfrentar una situación intestina en este caso? Amigo Rudy, la República Dominicana, lo que estamos viendo, observando en la actualidad, no es más, y hay que decirlo, la culpa, las responsabilidades, hay que asignarlas, así como un presupuesto lo asignan y hay diferentes partidas para X actividades, así hay que identificar y dar a conocer en qué se ha fallado, qué no se ha hecho, y hay que cambiar la cultura de que cuando cambia un gobierno, viene un sábelo todo, hago una crítica global para los de antes y los de ahora, y no entienden que el mundo cambió. Miren cómo hemos hecho un crossover, nos fuimos a la geopolítica, nos fuimos a la geoestrategia, y miren cómo caemos aquí. Lo que era anteriormente la ex Unión Soviética no es lo que es Rusia ahora, Estados Unidos no es lo que era hace 30 años. Entonces, el crimen evoluciona, el delito, el modus operandi. Entonces, República Dominicana realmente hemos tenido etapas que yo lo describo puntualmente como populismo mediático aplicado a la seguridad ciudadana. Observen que cada gobierno en el primer año tiene un plan para resolver todo y hacen un tema mediático, vamos a intervenir X, lo mismo, y no entienden que el mundo y la sociedad cambió. No podemos tener medidas o implementar medidas sentimentales, de capricho, de ideas, donde no vamos al foco. Señores, la delincuencia, a diferencia de las organizaciones criminales, se impacta con menos recursos, pero con más inteligencia. Oigan qué disparidad. Y la inteligencia no es más que destinar los recursos que se requieren para mitigar un hecho. Entonces, no observamos que esta ola de criminalidad, por ejemplo, vemos que interviene en un sector, no comulgo, nunca he comulgado con esa práctica, con esos programas, porque son programas enlatados de microondas, son de momento, pero no vamos al foco, no vamos al caso. No hay que ser un experto ni traer a nadie para sentarnos en una mesa. Ustedes que tienen toda su vida en la comunicación, en los temas profesionales, para analizar en una mesa de trabajo las diferentes problemáticas sociales, y eso hay que dejar el populismo a un lado. No sabe la persona, los comunitarios, quién es fulano, el del punto de droga en un sector, no lo sabe. No sabe
quién es el agente que se ha corrompido y pasa a cobrar un peaje, pero no se sabe también quién es fulano, el que clona tarjeta o hace o comete delitos electrónicos. Se sabe. Entonces, cuando hay una crisis que ha rebosado todos los parámetros, y eso viene de años, lo que pasa es que hay ingredientes que se suman. Venimos saliendo de una crisis sanitaria global por COVID. Hemos visto cómo políticas públicas que deben ir direccionadas al aspecto, al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, han sido políticas de microondas, de momento, de capricho. Entonces, nada de eso se conecta y es lo que se vuelve una improvisación constante. Y lamentablemente, si hay un aspecto, y ustedes lo saben eso más que yo, si hay un aspecto con el cual hay, que es el primero que está establecido, con el cual no se puede improvisar o no se puede llegar a cometer errores para tener que rectificar, son los aspectos de seguridad pública, que de ahí se deriva ya lo que es seguridad ciudadana. Seguridad pública es lo primero. Segundo es el aspecto económico, que no se puede especular porque eso puede crear una crisis. Y en tercer orden está el aspecto de la salud, que eso también puede crear una incertidumbre social con algún brote, como pasó con el COVID. Entonces, hay que comprender, la delincuencia se trabaja focalizada, interviniendo con la inteligencia cuáles son los males. No tenemos una institución del orden, en este caso la Policía Nacional, ni los miembros para poner un policía en cada esquina, con métodos desfasados, con una ropa, un soldado, un agente con una bota 24 horas al día, 16 horas, etcétera, sin las herramientas. Hablamos de transformación, pero no podemos hablar de transformación cuando quienes toman las decisiones no han comprendido que para impactar la delincuencia se debe trabajar de manera focal, no de manera macro. No hay un plan que usted puede establecer en República Dominicana que sea el mismo impacto eficaz en Higüey, en Santiago y en Santo Domingo. Observar un aspecto fundamental que muchos lo han dejado pasar por alto, mis apreciados amigos, y es el aspecto del microtráfico. De ahí se derivan muchas cosas que estamos viendo hoy día en la sociedad dominicana, y hay que ponerle mayor atención y hay que darle respuesta a eso. Del microtráfico es que se derivan muchas acciones delincuenciales. Este tema de lo que salen a quitarle un celular a una persona, a un ajuste de cuenta, alguien contrata a un sicario. Hemos visto cómo eso se ha incrementado, señores, lamentablemente. Vemos videos diariamente donde elementos a bordo de una motocicleta con arma de fuego van y le quitan la vida a una persona por nada, sin importar que sea tema de ajuste de cuenta. Lo hemos visto, para asaltarlo le disparan. Pero peor aún, algo antes visto en la República Dominicana y tiene los últimos 3 años, el tema de los asaltos en manada. Eso no se había visto, que en una jipeta que nadie le va a dar quizá tendencia a sospechar, se desmontan 3 elementos con arma de fuego y se tiran en una esquina donde hay un juego de dominó, entran a una galería de una casa, etcétera. Entonces, vuelvo y describo, el tema focal es fundamental y preponderante para poder impactar la ola de criminalidad que afecta actualmente a la República Dominicana. Tú señalabas, Sandoval, el tema del microtráfico, es causante de muchos de esos actos delictivos, ¿no? Así. Pero yo tengo una sospecha legítima, pero no pasa de ser una sospecha, de que podría haber, y eso tú no lo has ponderado, detrás de todas estas acciones de violencia criminal, y me llama la atención por la continuidad y la frecuencia con que, por ejemplo, en Santiago se están produciendo actos que están llevando a la ciudadanía a aterrorizarse, a tomar temor de salir a las calles. Y eso puede tener un trasfondo. Detrás de eso puede haber una mano oculta que esté incentivando o financiando esos actos con el único propósito de minar la credibilidad y la popularidad de que goza
en este momento el presidente de la República, que tiene todas las posibilidades de aspirar a un nuevo periodo y de ser reelecto. ¿Eso tú Mire, no lo ponderas? sí, señor, yo me circunscribo, yo voy más lejos y me circunscribo puntualmente. Y te a digo cada... esto, perdóname, Sí. porque este es un país en donde cuando quieren tumbar a un jefe de la policía, salen a matar gente a la calle. Don Giorgi, mire, usted tiene una de las trayectorias, quizá de experiencia política de los medios, que puede hablar con autoridad de diferentes, vamos a decir, décadas que han acontecido, independientemente de que la sociedad ha cambiado, que no es lo que era en los años 90, 80, 2000, los modus operandi sí se actualizan. Ahora bien, para nadie es un secreto. Dije y rectifico, me circunscribo puntualmente a su planteamiento. Si los organismos de seguridad del Estado de la República Dominicana, y eso lo digo muy responsable, estuviesen en lo que deberían estar, pueden mitigar, pueden identificar lo que para nadie es un secreto. Hay muchos de estos temas de carácter social, lo que se describe en el aspecto de la inteligencia criminal, ¿verdad? Lo que es aportar o financiar para desestabilizar regiones, zonas, municipios, provincias. Hay hechos que cuando uno lo analiza de lo que han podido ser captados por algún sistema de cámara de vigilancia, tienen características que no son de crimen organizado ni de delincuencia organizada, que hay que quitar el término, aquí hago un paréntesis, hay que quitar ese término que ya es desfasado de delincuencia común. No, la delincuencia organizada, porque ya se nutren de información a través de un dispositivo electrónico, etcétera, para poder materializar sus hechos. Y tratan siempre de tener hasta una avanzada para ver si en la zona en cuestión que ellos se van a disponer a realizar algún acto delincuencial, las autoridades puedan estar por ahí. Por eso se debe ya utilizar el término delincuencia organizada. Entonces, cierro paréntesis. Decía que muchos de estos casos son puntualmente, tienen una característica por utilizar un término dominicano, algo extraño. Y si las autoridades, vuelvo y digo, los organismos de seguridad del Estado se ponen al unísono a trabajar en lo que tienen que estar, pueden mitigar muchos de estos casos que acontecen en diferentes latitudes. Por ejemplo, lo que ha venido sucediendo en Santiago en los últimos 3 meses, oigan, un Estado no puede permitir eso. Como usted bien dice, esos hechos están copando la psiquis social. Todo ciudadano que consume eso a través de un dispositivo móvil se enferma, y lo que le dé pánico, temor, para decirle a sus familiares, a sus colaboradores, mire, tengan mucho cuidado, esto está, y potencia más los hechos que están aconteciendo. Pero si las autoridades que están llamadas a trabajar focalmente y mitigar eso con todos los recursos que haya que disponer, no lo hacen, entonces cada día lamentablemente, mis estimados amigos, cuenta en no empatar a la delincuencia y al crimen organizado. Yo hice un comentario antes de conversar, de que produjéramos esta conversación, precisamente en esa dirección, haciéndole un llamado a los organismos de seguridad y de inteligencia del país para que pusieran ojo sobre lo que está aconteciendo, principalmente en Santiago, aunque no descuidar el resto del país, pero en Santiago, como tú muy bien señalas y yo me identifico, algo huele mal en Santiago. Algo hay detrás de eso en los hechos que se repiten a diario prácticamente en Santiago de los Caballeros. Así es, don Giorgi. Yo le pongo más bien, para acotar un término que sería el que más encaja, algo huele mal en Dinamarca. En Dinamarca. Y ya ustedes saben ahí el desenlace. Pero yo me pregunto una cosa, Sandoval. Estamos en medio de la situación. Estamos en medio de una espiral de violencia, de delincuencia desenfrenada, por así decirlo, de reto incluso a la autoridad y a la sociedad. Organizado expresamente, individualmente, sectorialmente, no importa. Estamos ante la situación. Ahora,
en lo que se elaboran, se hacen todas las mesas de trabajo y se elaboran todos los planes y se piensa en que si vamos a llegar a la luna y todo este tipo de cosas. ¿Qué hacer en lo inmediato para tratar por lo menos de frenar y tener una acción proactiva frente a esto que debe ser preventiva, proactiva, de inteligencia? Así es, así es. Usted acaba de dar en la diana. Cuando se suscitan en áreas, en sectores, se agudiza una situación social y eso desencadena lo que es una crisis, como en este caso de impacto delincuencial y criminal, lo que manda, lo que dicen los expertos, es que hay que intervenir, pero no intervenir con un tema de llevar X cantidad de miembros de una institución. No, señores, hay que intervenir con los organismos. Fíjense que lo hemos mencionado todo varias veces, los organismos de seguridad del Estado en la línea de la inteligencia, porque los delincuentes operan en la calle, los delincuentes no operan en las nubes, no operan debajo del agua. Entonces es fácil identificar con la inteligencia quiénes son los que están diseminados en tal perímetro, en tal zona. Esto es un lío de tema de punto de droga. Ok, vamos a plasmar eso. Y eso, mis apreciados amigos, eso se puede trabajar en no más de 72 horas, siempre y cuando exista lo que es la capacidad y la voluntad de querer erradicar algo. Porque la mayoría de estos casos que hemos visto que se han suscitado a gran escala son temas concernientes a drogas y crimen organizado. Hay otros que están motivados, como bien decía el apreciado amigo Giorgi, que se ven hasta muy bonitos para ser verdad, donde unos elementos a bordo de motocicleta salen a patrullar sin importarles que haya una cámara. Muchos de estos casos, para que ustedes sepan, lo hacen bajo los efectos de droga, de estupefacientes, porque lo condicionan, lo motivan, le ponen dinero, armas. En muchos de los casos, señores, esto es una realidad. Recuerden cómo comenzó a desarrollarse el crimen organizado en México. Ustedes recuerdan, era de manera sectorial y han llegado momentos que hay zonas donde el crimen organizado es que controla a la autoridad municipal, al gobierno central, etcétera. Entonces, Santiago no está lejos de ahí en el papel. Santiago se ha significado en los últimos 3 años, vuelvo y puntualizo, unos hechos que, óyeme, ni que tuviésemos en una zona invivible. Entonces, ha fallado la inteligencia realmente para determinar algo y controlar algo. Y luego eso, entonces, se fortalece con un patrullaje preventivo, pero estratégico. A pesar de que la Policía Nacional tiene un registro amplio, profundo, detallado de la delincuencia conocida en este país. Exactamente, y más la delincuencia sectorial. Y tiene, diciéndole algo a favor de la institución del orden, tiene la capacidad rápida, ¿verdad?, de poder dar respuesta ante un hecho, porque es que se adentran y conocen a muchos de los sectores o los actores que inciden, comunitarios, hasta delincuenciales. Claro, pero esto está conectado con lo otro, la corrupción. Lamentablemente. Entonces, ahí se suscitan situaciones que muchos miembros que se han apartado del rol ético al que están llamados son los que filtran la información. Miren, va un operativo para allá, váyanse de ahí. Lo que hemos visto al pasar de los años, lamentablemente. Claro. Yo quiero insistir, y con esto no quiero acusar a nadie, pero sí quiero dejar claramente sobre la mesa mi legítima sospecha de que hay manos detrás de acciones criminales con el propósito de desacreditar al gobierno de Luis Abinader con fines políticos partidarios electorales, y podrían ser sectores ligados al narcotráfico que están recibiendo duros golpes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de los organismos de lucha contra la droga. Podrían ser personas que poderosamente económicas y tienen el riesgo o la posibilidad de tener que parar frente a un tribunal
en el banquillo de los acusados, y también puede haber intereses políticos partidarios. Hay un abanico amplio, pero eso debe determinar quiénes están detrás de esto, si los hay, porque yo estoy también en el plano de la especulación, pero con base en la experiencia de lo que hemos vivido en el país. En el país, aquí, repito, hacen saltar a los jefes de la policía tirando 3, 4, 5 muertos en la calle. Así es, así es. Esa es una cultura que se ha hecho vox populi, que al momento de acercarse hasta fechas emblemáticas donde se realizan cambios, se incrementan, entre comillas, y se suscitan unos hechos que parecen algunos guiones de serie de Hollywood. Mira, te sacaron y te sacamos, ¿no?, del tema internacional, pero yo me quedé con una pregunta que quiero hacerte. Caramba, yo pensé que No, está bien, no importa. Sí. El orden de los factores no altera el producto. Y es lo siguiente: Rusia se retiró de una parte que había ocupado de Ucrania, la margen oriental del río, bueno, no recuerdo el nombre del río. Y Kharkov. Exacto, se retiraron. ¿A qué tú atribuyes ese retiro de las fuerzas rusas? Iban a bombardear. Recuerde algo. Comenzó el bombardeo ahí mismo. Hay un principio que dicen que para avanzar en momento hay que retroceder. Toda acción estratégica en un conflicto bélico hay que prestarle la mayor de las atenciones. Hay situaciones que puede, vamos a decir, uno de los países envueltos, en este caso Ucrania, puede decir, bueno, logramos que retrocedieran. Sí, en el papel puede que sí, pero también hay zonas que lo estratégico le conllevaba, vamos a decir, un gasto y un desgaste de los soldados y de los recursos. Y quizá en esa zona, por el análisis estratégico para avanzar hacia un objetivo como es Kiev, que fue lo que se planteó Rusia, no ha podido, y quizá por esa zona ellos determinaron que no es posible. Entonces, esas fuerzas las aglutinan y la direccionan por otra latitud. Pero, vuelvo y repito, recuerden lo diferente y los distintos conflictos. Eso pasó en la Guerra del Golfo. Eso pasó para el tema del desarrollo de la primavera árabe, que muchas de las zonas que se intervenían en Estados Unidos específicamente retrocedía y luego venía por otras áreas y hacía un bombardeo estratégico. Recordemos los conflictos internos en Afganistán, que también se suscitaron así. La guerra tienen momentos y tienen desenlaces. Por eso es que cada conflicto hay que estar monitoreándolo, porque hay situaciones que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, hay equipos que pueden avanzar hasta una coordenada determinada y alzar la bandera. Entonces, por eso es un juego de estrategia. Es lo más parecido al ajedrez. Muy bien. Hay que prestarle ojo a visor. Gracias. Sandoval, Alberto, Gracias. Qué buen análisis. Te agradecemos en todo lo que vale esta exposición que has hecho, de mucha orientación para nuestra audiencia en todo el país. Gracias de corazón. Muchas gracias, un honor y siempre agradecido con conversar con ustedes y gracias a la producción por siempre tenerme presente. Olga Almanzar, esa es la productora. Muchas gracias. Gracias, Alberto Sandoval. Vamos a la pausa, son las 6:04. El rumbo de la